Imagínate estar en un concierto con tu amante y que de repente la cámara en pleno concierto los enfoque y así el mundo entero, incluyendo a tu esposa, se den cuenta que estabas bien feliz y a gusto en un concierto. La gente descubrió que Andy Byron, el hombre que aparece en el video, es un reconocido CEO de una empresa de astronautas. La gente encontró a Andy en LinkedIn y fueron a comentarle: ¿cómo estuvo el show de Coldplay con Christine? O sea que estamos todos acá porque está engañando a su mujer durante un show de Coldplay. La gente que es infiel, por favor, sea un poco más prolija. Imagínate que te despertás y te encontrás con un video viral de tu marido en un concierto de Coldplay con una mina metiéndote los... Pillan a dos jefazos presuntamente siéndoles infieles a sus parejas en el concierto de Coldplay en la Kiss. Andy Byron, la infidelidad millonaria que arruinó su vida en un solo concierto. Las cámaras no mienten, captaron algo que nunca debió haber pasado, y lo que grabaron destruyó una familia entera. Andy Byron, un reconocido empresario, CEO admirado por miles, con una vida aparentemente intachable, cayó de lo más alto al infierno personal y social, todo por un error que fue transmitido en tiempo real ante cientos de personas, en un concierto que cambió su vida para siempre. Una esposa ejemplar, años de matrimonio, hijos que lo admiraban y una reputación empresarial impecable. Así era la vida de Andy Byron. Pero bastó una sola noche, un solo momento, una sola caricia furtiva, para que todo se viniera abajo. En pleno concierto de la famosa banda Coldplay, mientras la euforia del espectáculo encendía a los asistentes, una cámara captó algo que no estaba en el libreto. En la sección privada para ejecutivos y patrocinadores, Andy Byron no estaba solo. A su lado, muy cerca, demasiado cerca, se encontraba una mujer que no era su esposa. Las cámaras la enfocaron. El público no se dio cuenta al instante, pero los ojos digitales de las redes no perdonan. Horas después, el video se volvió viral. ¿Y quién era ella? Una de las gerentas de recursos humanos de la misma empresa que dirigía Andy. Una mujer casada, con una familia, con un esposo que también confió en ella. Pero en ese instante, en esa cama indiscreta, improvisada entre copas de champagne y luces de neón, ambos rompieron con la promesa más sagrada, la fidelidad. ¿Dónde quedaron los valores que tanto defendía? ¿Qué pasó con esa imagen de hombre ejemplar que muchos querían seguir? Lo cierto es que miles de mujeres, madres de familia, esposas que conocen el sacrificio que implica levantar un hogar, vieron ese video con dolor. Porque no solo fue una traición a su esposa, fue una traición al amor, al compromiso, a la familia misma. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué estaba buscando? ¿Valía la pena arruinar toda una vida por un impulso, por una noche, por una emoción momentánea? Y ella, pensó en su propio esposo, en sus hijos. O simplemente se dejó llevar por el poder y el dinero. Esta historia no es ficción. Es real. Y lo que vino después fue aún más devastador. Juicios, despidos, el derrumbe de un imperio empresarial, la desaparición de una figura clave, y la reconstrucción de una vida rota. Pero también hay sorpresas. Nuevos comienzos, decisiones impensadas, y una verdad que se esconde detrás de cámaras, de la que pocos se atreven a hablar. Prepárate para conocer los detalles más oscuros y conmovedores de este escándalo. Aquí te lo contaremos todo, capítulo por capítulo. Porque la vida de Andy Byron cambió para siempre. En un solo concierto. Esto es Secretos de Historia. Si este contenido te impacta, compártelo, dale like y suscríbete. Te prometemos más historias reales, sorprendentes y humanas, como esta. En la cúspide del éxito y con la mirada del mundo empresarial sobre sus hombros, Andy Byron era considerado por muchos como el ejemplo perfecto del sueño americano. CEO de Nexatech, una empresa de tecnología valorada en más de $500 millones, Andy no solo era respetado por su visión e innovación, sino también admirado por su imagen familiar impecable. Casado desde hacía 12 años con Claire Monroe, una expublicista convertida en madre a tiempo completo, y padre de 2 hijos pequeños, Andy proyectaba al mundo una vida equilibrada y envidiable. Sus redes sociales eran una galería de sonrisas, cenas familiares, viajes a Italia y selfies en eventos benéficos. En cada foto, Andy era el esposo atento, el padre presente, el líder inspirador. Pero tras las puertas cerradas de su despacho y más allá de los filtros de Instagram, otra historia se tejía en silencio. Todo comenzó con una nueva contratación. En agosto del año anterior, la empresa necesitaba una analista para el departamento de recursos humanos. Entre más de 200 currículums, uno llamó la atención de manera especial. Valeria Montes, 29 años, licenciada en psicología organizacional, con experiencia en manejo de personal y una actitud segura que deslumbraba desde el primer contacto. Su entrevista con el comité fue impecable.
Pero lo que nadie imaginó fue que ese mismo día Andy le pediría personalmente que se quedara después de la reunión, para una charla directa con el CEO. Fue ahí donde ocurrió la primera chispa. Andy quedó fascinado con su carisma, su seguridad, su lenguaje corporal. A diferencia de otros empleados, Valeria no mostraba nervios frente a él. Lo miraba directo a los ojos. Sonreía con una mezcla de respeto y desafío. «Tienes algo que no se enseña en la universidad», le dijo Andy al despedirse. Al principio, su interacción fue meramente profesional. Andy la citaba a su oficina para conversar sobre clima laboral, rendimiento de personal o capacitaciones internas. Pero poco a poco, esas reuniones se volvieron más frecuentes, más largas, más personales. Comenzaron los almuerzos privados, las salidas fuera del horario laboral, por cuestiones de estrategia interna, y, con el tiempo, los mensajes fuera del trabajo. Valeria no era ingenua, sabía quién era Andy, conocía su poder y su influencia, pero también sabía cómo moverse en ese entorno. Nunca fue directa, nunca dio el primer paso. Solo respondía con inteligencia emocional, con palabras bien calculadas, con silencios oportunos. Andy, por otro lado, empezó a vivir una doble vida. Durante el día, era el ejecutivo ejemplar. En casa, el esposo presente. Pero en su mente, todo giraba en torno a esa joven que lo hacía sentirse vivo otra vez. Decía a sus amigos más cercanos que con Valeria se sentía, visto, escuchado, como un hombre, no solo como un proveedor. Lo que parecía un simple coqueteo se transformó en una relación clandestina de alto riesgo. Andy compró un segundo teléfono celular exclusivamente para hablar con Valeria. Usaba códigos, horarios fijos, y hasta un correo electrónico encriptado. Planeaban encuentros durante sus viajes de trabajo, en hoteles discretos, lejos de la ciudad, siempre con el temor de ser vistos, pero también con la adrenalina de quien cree tener el control total. Mientras tanto, Claire, su esposa, comenzaba a notar los cambios. Andy ya no miraba a los ojos como antes. Llegaba tarde con excusas vagas. Su teléfono estaba siempre en modo no molestar, y había dejado de compartir con la familia los fines de semana. Cuando ella le preguntaba si todo estaba bien, él respondía con sonrisas forzadas y frases como, «Es solo el estrés del trabajo, amor. Ya sabes cómo es». Pero Claire, aunque lo amaba, no era ingenua. Por su parte, Valeria mantenía su papel en la empresa con absoluta discreción. No usaba maquillaje excesivo, no buscaba protagonismo, ni provocaba miradas. Pero los más observadores en recursos humanos comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué ella era la única que podía entrar al despacho de Andy sin pedir cita? ¿Por qué su ascenso fue tan rápido? ¿Por qué el CEO la saludaba con un tono distinto al resto? Las alarmas internas empezaron a sonar, pero nadie tenía pruebas. Andy Byron había construido una vida impecable por fuera, pero lo que nadie sabía era que su mundo estaba por tambalearse. Una cámara en el lugar y momento equivocado sería todo lo que bastaría para que su secreto quedara expuesto ante millones. Y ese momento estaba a punto de llegar. Era una noche que prometía ser mágica. Coldplay había anunciado una serie de conciertos exclusivos en Nueva York como parte de su gira mundial, y las entradas VIP estaban completamente agotadas desde hacía meses. Para Andy Byron, el momento no podía ser más perfecto. Un viaje, de negocios, encajaba justo en el calendario, y con el caos de la empresa aparentemente bajo control, todo estaba servido para lo que él consideraba una escapada inocente. Pero esta escapada no era solo profesional. A escondidas de su esposa Claire, Andy había planeado un fin de semana romántico con Valeria Montes, la joven analista de recursos humanos con la que mantenía una relación clandestina desde hacía más de medio año. Le había dicho a su equipo que asistiría a una convención tecnológica en Manhattan, y a su esposa que la reunión incluiría cenas de gala con inversionistas. Sin embargo, la verdad era otra. 2 noches en un hotel boutique del Soho, una cena con vino italiano, y entradas de primera fila para el concierto de Coldplay en el Madison Square Garden. Valeria, aunque nerviosa, aceptó. No era la primera vez que viajaban juntos, pero esta vez el riesgo era mayor. Nueva York era una ciudad llena de ojos y cámaras, pero Andy insistió, «Nadie nos va a reconocer aquí. Relájate y disfrútalo». Y eso hicieron. La noche del concierto, Valeria lucía un vestido negro ceñido, elegante pero sobrio, que apenas dejaba ver un pequeño tatuaje en la clavícula. Andy, en cambio, vestía casual, con camisa azul claro y chaqueta sport. Se veían como una pareja común entre la multitud. Reían, se abrazaban, se tomaban selfies discretas. Nadie alrededor parecía prestarles atención. El show comenzó con luces cegadoras, fuegos artificiales y la inconfundible voz de Chris Martin cantando «Viva la vida». La multitud saltaba, gritaba, lloraba de emoción.
En medio de ese mar de emociones, Andy y Valeria compartían un momento que parecía solo suyo. Un beso lento, una caricia en la nuca, una mirada cómplice. Para ellos, el mundo entero había desaparecido. Lo que no sabían era que alguien los estaba grabando. Un asistente al concierto, un fanático de la banda que estaba varias filas más atrás, había decidido filmar un momento del espectáculo. Pero en lugar de enfocar solo el escenario, su celular captó a las parejas de adelante disfrutando del show. En el video, en medio del vaivén de luces y gritos, la cámara enfocó a Andy y Valeria justo en el instante en que se besaban, sin ninguna precaución. Era un beso apasionado, profundo, sin ninguna intención de disimulo. Andy acariciaba su rostro, Valeria le decía algo al oído, y él respondía con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. El fanático no los conocía. Para él, solo era una pareja más entre la emoción de la noche. Subió el video a TikTok con el texto: esta pareja estaba más enamorada que Chris Martin en el escenario, corazón rojo, lágrimas de felicidad. En menos de una hora, el video tenía miles de vistas. Comentarios como, qué lindos, eso es amor verdadero, o, se nota que ella lo hace feliz, llenaban la publicación. Pero de pronto, alguien comentó algo diferente. Ese no es Andy Byron, el CEO de Nexatech. No puede ser, él está casado, no. Esa no es su esposa. Y ahí comenzó todo. Los usuarios empezaron a comparar imágenes. Buscaron fotos del perfil de Andy, donde aparecía con Claire, y luego compararon con el video. El rostro era el mismo. Las entradas en el cabello, el reloj, incluso la manera de reír. No había duda, Andy Byron había sido captado infraganti, en el peor lugar, en el peor momento, por la cámara más común, un celular cualquiera. El video se viralizó a una velocidad que ni el algoritmo de TikTok pudo controlar. En menos de 12 horas, ya estaba en Twitter, Instagram, Facebook y hasta en Reddit, donde miles de usuarios analizaban segundo a segundo lo que parecía una escena sacada de una película. Claire, su esposa, recibió el video de forma anónima. Estaba en casa con sus hijos cuando su celular vibró con el mensaje: creo que deberías ver esto. Al principio pensó que era un montaje, una broma cruel. Pero al mirar detenidamente, lo supo de inmediato. Era Andy, su esposo, el padre de sus hijos. En un concierto al que ella jamás fue invitada. Con otra mujer, tocándola como a ella no la había tocado en meses. No gritó, no lloró, solo guardó el video, lo vio 3 veces más. Luego se levantó, caminó al baño, y se miró al espejo. Algo en su rostro había cambiado. Mientras tanto, Andy y Valeria celebraban el final del concierto en una terraza con vista a la ciudad. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de estallar. No sabía que en su país, en su empresa, y en su hogar, una tormenta ya había comenzado a formarse. A la mañana siguiente, su nombre era tendencia mundial. A las 8:14 de la mañana, el sol apenas asomaba en Nueva York cuando Andy Byron se despertó en la habitación del hotel, ajeno al incendio mediático que ya consumía su imagen pública. A su lado, Valeria aún dormía profundamente, con una sonrisa tranquila, como si el mundo siguiera girando sin consecuencias. Para Andy, la noche anterior había sido perfecta. No sabía que, mientras se estiraba en la cama, su nombre era tendencia mundial y su reputación colapsaba a la velocidad de una historia viral. En su teléfono, tenía más de 70 notificaciones, correos, llamadas perdidas, mensajes de texto, alertas de medios, menciones en redes sociales. Al principio pensó que se trataba de una crisis empresarial o alguna filtración de la compañía, pero al abrir TikTok, todo se derrumbó. Ahí estaba, él, Valeria, el beso, captado en alta definición, desde un ángulo claro, en medio del concierto de Coldplay, y con una edición de audio que lo hacía aún más irónico, Fix You, sonando de fondo. Andy no podía creerlo. El video tenía más de 5 millones de vistas en solo 10 horas. Y lo peor era que no era solo TikTok, medios de comunicación ya habían comenzado a replicar el escándalo. Algunos titulares decían: el CEO infiel captado en vivo, Andy Byron y su amante en Coldplay. La caída del millonario perfecto, infidelidad, traición y una cámara viral. ¿Quién es la mujer del video? La historia detrás del escándalo Byron Montes. Mientras tanto, en su casa a cientos de kilómetros, Claire, su esposa, no dormía desde la madrugada. No necesitó confirmación. El rostro de Andy, la forma en la que acariciaba a Valeria, el gesto de complicidad, era evidente. Ese video no solo le mostró una traición, sino también una verdad que llevaba tiempo ignorando: su matrimonio estaba roto, aunque no lo hubiera aceptado. Claire no reaccionó con una escena dramática. Tomó decisiones. Habló con un abogado antes de que Andy regresara.
Se contactó con su familia y organizó discretamente la mudanza a casa de su hermana. Lo que más le dolía no era el engaño físico, sino la exposición pública. Sus hijos, aún pequeños, no entendían lo que pasaba, pero sabían que mamá lloraba, que papá no contestaba el teléfono, y que en la televisión repetían su apellido una y otra vez. Cuando Andy intentó llamarla, ella ya no contestó. Al llegar a casa 2 días después, encontró una carta sobre la mesa del comedor. Nada de insultos ni amenazas. Solo una frase que lo destruyó. No te perdiste en esa mujer, Andy. Te perdiste en ti mismo. Y junto a la carta, la solicitud formal de divorcio. El impacto en su vida personal fue inmediato, pero el profesional no tardó en golpearlo aún más fuerte. La junta directiva de Nexatech, la empresa que él mismo había fundado, se reunió de emergencia. Aunque el video no mostraba violencia ni conducta ilegal, el escándalo dañaba gravemente la reputación de la compañía. Las redes estaban inundadas de llamados a boicot, y los inversionistas comenzaron a exigir explicaciones. En un comunicado frío, directo y sin emoción, Nexatech anunció: debido a recientes acontecimientos que afectan la imagen pública de la empresa, Andy Byron ha sido suspendido de sus funciones como CEO hasta nuevo aviso. Era el principio del fin. Andy intentó frenar la caída. Envió comunicados, contrató asesores de imagen, pidió disculpas públicas, incluso grabó un video que nunca se publicó, en el que decía: cometí un error, pero no soy un criminal. Solo soy humano. Pero ya era demasiado tarde. La gente no quería disculpas. Quería consecuencias. La empresa perdió más del 18% de su valor en bolsa en menos de una semana. El equipo de recursos humanos fue puesto bajo revisión. Y Valeria Montes fue suspendida de forma indefinida mientras se investigaban posibles violaciones al código interno de ética. Algunos empleados la defendieron, otros la acusaron de manipulación. Pero todos coincidían en algo: el ambiente en la empresa ya no volvería a ser el mismo. El video, que parecía una simple escena de romance casual, se había convertido en una bomba de tiempo que explotó en todos los frentes posibles. En menos de 72 horas, Andy Byron perdió su matrimonio, su liderazgo, el respeto de sus colegas y el control de su narrativa. Y todo por un instante de descuido captado por la cámara indiscreta de un extraño. Historias como esta nos recuerdan lo frágil que puede ser el prestigio, la familia y la verdad cuando se basan en apariencias. En un mundo donde una sola cámara puede revelar lo oculto, y un solo clic puede arruinar imperios, la doble vida nunca ha sido más peligrosa. Andy Byron lo tenía todo, y lo perdió todo, por no saber valorar lo único que no se puede comprar: la confianza. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Andy merece una segunda oportunidad? ¿Crees que Valeria fue víctima o cómplice? ¿Y Claire hizo lo correcto al alzar la voz? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte. Si esta historia te atrapó, compártela con tus amigos, dale like, y suscríbete a este canal para que no te pierdas más relatos sorprendentes, impactantes y reveladores como este. Aquí, donde revivimos las historias que el mundo nunca olvida. Somos Secretos de Historia. Hasta la próxima.